Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Veo que hay un montón de sombras otra vez. Yo aquí lo tengo todo bien, si enciendo la luz se ve fatal, si la apago también se ven las sombras. Pero bueno, básicamente, después de haber hecho un arduo trabajo con lo del tema de Macastre y demás, que aunque bueno, las investigaciones ya las tenía hechas desde hace tiempo, pero bueno, intentar conectar todo lo que yo ya tenía de antemano con todo lo que, digamos, lo que las deducciones y todo lo que las conclusiones a las que han llegado otros expertos, criminólogos mucho más expertos que yo. Pues bueno, en fin, he hecho lo que he podido y bueno, ha sido, ya os digo, un trabajo que, aunque haya salido bastante seguido, me ha llevado su tiempo y ya os digo, mucho investigar, mucha lectura y demás. Bueno, así que me voy a permitir el lujo de hacer un vídeo dedicado a mí, principalmente. Y bueno, aunque es cierto que por suerte y esperemos que durante muchos años eh, quien vemos aquí, Roberto Iniesta, sigue con nosotros y ya digo, esperamos que siga siendo así porque desde luego su música es un regalo, siempre lo fue. Y bueno, pues quería hablar un poco sobre, bueno, yo creo que casi todos, creo que no hay nadie a día de hoy que al menos no lo conozca o haya escuchado alguna de sus canciones. Pero bueno, me gustaría hablar un poco de su vida, de lógicamente su grupo Extremoduro e incluso de lo que soy, ¿no? Con los Robe, como lo dice él. Porque bueno, creo que es para mí el mejor músico del mundo, incluido por encima de un montón de bandas, ya os digo, extranjeras que también me encantan o me han encantado porque algunas de ellas lamentablemente ya no están, como habéis visto en mis vídeos, pues los Ramones, Motorhead, eh, no sé, o sea, me gustan un montón Offspring, todo lo que es rock y punk rock, bueno, pues digamos que siempre ha sido mi estilo, me encantaba también REM, he ido a muchísimos conciertos en mi vida, de muchísimos grupos, Hole, me encanta también Nirvana, me encanta Alice in Chains, o sea, en fin, sobre gustos musicales no tengo dudas, pero también me encanta el rock y el punk rock nacional. Ya os digo, Extremoduro, Los Suaves, La Polla Records, Reincidentes, más en su momento que ahora, Boicot, Sociedad Alcohólica, en fin, todos esos grupos. Y ya os digo que a pesar de los artistas que hay fuera y que sin duda me encantan, para mí Robin Iniesta marcó un antes y un después en mi vida y por eso, bueno, pues es alguien fundamental para mí. Y ya os digo, como digo siempre, yo no soy religiosa porque precisamente para mí Robe es Dios. Os parecerá exagerado, pero es lo que hay. Ya os digo. Empecé a escucharlo muy chiquitita. Ya os digo, no sé si tendría, pues, no sé, pero era muy jovencita. Y ya os digo, Rob empezaba digamos, salir un poco a la luz con sus primeros trabajos así y de esa manera, con esa música que era maravillosa pero que no sonaba tan bien porque en aquel momento pues tampoco tenían ni el dinero ni tal para que el sonido fuese mejor, pero sin ninguna duda sus primeras canciones son igual de buenas que las últimas que hizo Extremoduro y eso es una cosa de la que también voy a hablar, de toda la polémica que hay con respecto a Iñaki, lo que es Aguojo también y bueno, dar un poco mi opinión al respecto y básicamente pues nada, ya os digo, ha influenciado muchísimo en mi vida porque lo empecé a escuchar, ya os digo, muy joven, cuando aún no lo conocía ni el tato y yo ya andaba por ahí trasteando con cintas de cassette piratas que se oían como el culo. Y bueno, luego de hecho ya sacó, digamos, pero yo creo que de forma así un poco, porque esto no es un disco, ¿no? Que era una cinta que andaba pululando por ahí, que se llamaba, pues, Robe, mi pequeña historia, y que ya tenía, digamos, era un puro recopilatorio de lo que había publicado hasta el momento, ¿no? Y para mí era una pedazo de cinta que no la paraba de escuchar y donde se recogían los temas que había, digamos, creado hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno,
Tampoco me voy a liar mucho porque si queremos saber sobre Extremoduro, pues aparte de que hay un libro maravilloso de Profundis, donde hablan bastante bien de toda su biografía, luego tenemos los maravillosos documentales que está haciendo Juan Caraes en YouTube, lo podéis ver, y que desde luego se está haciendo un trabajazo de la leche. No sé cuántos vídeos lleva ya publicados. Y ya os digo, yo creo que como Robe mismo ha dicho, sabe más que ellos de su propia historia. Y ya os digo, os pongo esta imagen para que bueno, veáis cuál ha sido la evolución sin ninguna duda de este hombre, que lo que ha hecho para mí es, bueno, es que es increíble, maravilloso. Toda aquella gente que lo criticaba en su día, que no le daban publicidad, que decían que era pues básicamente una mierda, ¿no? O sea, era como, guau, como llegó a decir Joaquín Sabina en alguna ocasión, dice, esos que suenan como si tuvieran ladillas. Bueno, en fin, ese tipo de desprecios que se hacía hacia su música, pero que resulta que a día de hoy, pues como siempre, el talento gana todo lo demás y ahora se le están dando todos los reconocimientos que se le negaron en su momento, cosa que por una parte me alegra, pero por otra parte, como también le pasa a él, no es como ahora sí, ¿no? Pero antes no. De todas formas, ellos nunca quisieron ser especialmente comerciales, tampoco es que les gustaran mucho ni las entrevistas, ni todos los rollos estos típicos. Y bueno, pues como os digo, sin ninguna duda estamos hablando de un hombre especial en todos los sentidos. Pero bueno, ya digamos hablando de lo que es básicamente su biografía, es decir, lo que es su historia como persona, pues básicamente tenemos que empezar por el principio en este caso. Eh, pues como os comento, aquí tenemos a Roberto Iniesta Ojea, que nació en Plasencia, Cáceres, concretamente el 16 de mayo de 1962, y que a día de hoy, como él dice, es conocido o bien como Robe o bien como Roberto Iniesta. Es decir, estos son manifestaciones suyas, dice, no puede ser Robe Iniesta, o Roberto Iniesta o Robe, me hace bastante gracia. Y bueno, como sabéis, pues es un gran compositor, un músico que ni te cuento, excelente, un auténtico poeta y escritor español. Y sobre todo, bueno, pues lógicamente, bueno, pues fue conocido evidentemente por ser el creador de una banda mítica, de una banda increíble, de una banda única que fue Extremoduro, un auténtico grupo de rock con unos temazos, ya os digo, increíbles desde el minuto número 1, y esto lo aclararé después por el tema de Iñaki y demás, ¿no? Digamos que, bueno, pues era la típica persona que ya desde que iba al colegio, pues tenía un cierto interés por lo que es el tema de la música y demás, participaba en algunos coros y eso, pero también era el típico, bueno, pues mal estudiante, evidentemente, dejó los estudios en tercero de BUP y bueno, básicamente pues sus padres le dijeron que si no quería estudiar, que ya sabes lo que toca, ponerse a trabajar. Así que efectivamente se pone a trabajar con su padre, pero ya digamos que comienza muy temprano a escribir canciones porque es lo que realmente le gusta, y esto ocurre ya a los 20 años cuando monta lo que es su primer grupo conocido como Dosis Letal junto a Luisma, Juano, Paco Doniga, Zósimo llamado Zosi Pascual. Y bueno, pues mientras tanto, como lógicamente esto no le daba para vivir, ahora contaremos cómo hizo para llegar a costearse, digamos, su primera maqueta, pues estuvo trabajando también en una tienda, digamos, de chucherías, ¿no? Entonces, bueno, sus influencias, bueno, pues básicamente pues son, por ejemplo, Leño, el grupo del famoso Rosendo, con el que luego pues hizo gran amistad, incluso hay alguna fotografía, a ver si luego os la pongo, posando con la camiseta del Atlético de Madrid. Y luego, bueno, pues ACDC, en fin, es una serie de grupos que en aquel momento eran los que daban duro en este sentido del rock and roll puramente dicho, ¿no?
Entonces, bueno, pues esta banda de Dosis Letal, digamos que es un primer ensayo, digamos, pero no llega a ningún lado. Y lo que hace es, bueno, finalmente en el año 1987 forma la banda que todos conocemos de Extremoduro. Y lo gracioso, ¿no? Bueno, aquí os traigo la foto básicamente porque es una foto simbólica, sin ninguna duda. Mirad qué pintas tenían los dos. Aquí el señor Rosendo y el Robe. Y como os comento, forma la banda llamada Extremoduro. Pero ¿qué pasa? Pues que lógicamente no tenían ni un duro. Así que lo que hizo, con bastante ingenio, fue para poder, ya os digo, pagar o costearse lo que fue su primera maqueta, su primera grabación, lo que hizo fue, esto lo ha contado él en innumerables ocasiones, vendiendo papeletas a todo el que quisiera, digamos, contribuir de alguna manera a 1000 pelas cada una, como dice él, y posteriormente, ya una vez grabada la maqueta, pues a todos los que habían pagado les entregaría una copia de esta cuando fuese grabada y editada. Y la cuestión es que aunque la idea parezca alocada, el tío consiguió vender 250 boletos, es decir, 250.000 pesetas, que en el año 87 pues eran, digamos, bastante dinero y suficiente al menos para que se pudieran encerrar en los estudios Duplimatic en el año 1989, concretamente de enero, y editar, digamos, pues una maqueta titulada Rock Transgresivo, que tuvo una tirada de 1000 copias y que fue distribuida básicamente por la región extremeña. Entonces, bueno, ese año, digamos que ya ese mismo año, bueno, pues se fijan en ellos, a pesar del sonido, que ya os digo, el sonido era malo, pero el disco era muy bueno, como digo yo. Entonces, bueno, pues ya la primera promotora musical, Avispa Music, digamos que le ofrece pues un contrato durante 3 años y bueno, básicamente en el año 91 pues empiezan a realizar gestiones con esta promotora para grabar ya lo que es su segundo álbum, pero digamos que estaban bastante descontentos con esta compañía, básicamente por el tema de las dietas, que ya sabéis que bueno, las compañías de este tipo pues lo que quieren es, bueno, pues básicamente forrarse a costa de otros, por decirlo de alguna manera, y sobre todo antiguamente, y Robe de tonto no tenía un pelo, y lógicamente pues no veía, digamos, un futuro o expectativas con este sello discográfico, así que ni corto ni perezoso, como hace siempre, pues toma la decisión de romper su contrato y ya fichar con otro sello, concretamente con Área Creativa de Pasión, compañía discográfica. Ya os digo, es una compañía independiente, pero consigue lo que él quiere, que son básicamente mejores condiciones y mejores medios, ¿no? Entonces, las diferencias económicas por no cobrar derechos de autor, bueno, pues los lleva también irremediablemente a romper con esta compañía también. Así que a finales de ese mismo año ficharon por Draw, que es la filial de Warner Music, ahora Dromedario Records, con la que también siguen trabajando, ¿no? Bueno, ya os digo, aquí veis una foto del grupo original. Ya os digo, aquí está el Salo, sobre todo, que bueno, fue muy importante en lo que es la primera formación del grupo. Bueno, los demás no hace falta nombrarlos porque ya he ido comentando antes los nombres bueno, de Zosi, de Paco, Luis Majuano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues básicamente a comienzos del año 93, pues decide mudarse a Barcelona y crea bueno, pues un grupo denominado Q3, y aprovecha mientras tanto para, digamos, componer y propone a la discográfica, digamos, grabar un álbum en solitario, pero finalmente rechaza la oferta que le propusieron,
Así que los miembros de Q3 reemplazaron a sus antiguos compañeros de banda en Extremoduro y finalmente con esta formación fue cuando durante los conciertos ese mismo año y el siguiente harían, digamos, que se conociera la época como la era del caos, ¿no? Básicamente por la anarquía y la imprevisión de sus actuaciones. Era único cuando sale ahí en ese programa cantando Jesucristo García junto con Salo, que es la primera imagen que os he mostrado en televisión. En fin, el Salo con un tricornio de la Guardia Civil. En fin, desde luego un auténtico espectáculo. Y ya os digo que siempre fueron un grupo rebelde, un grupo, bueno, pues que nunca se ha callado nada, que siempre ha sido lo que ha querido ser, que nunca han sido unos vendidos. Y ya os digo que solo por esto ya merecen, digamos, pues un homenaje y desde luego, ya os digo, es que para mí, aparte de ser los mejores o digamos el mejor concretamente, bueno, pues ¿qué os puedo decir? Cuando uno es fan y cuando uno es súper fan, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, vivieron en esta época que ya os digo que era un poco caótica, pues un montón de vivencias, un montón de problemas personales, porque como sabemos, bueno, pues como todo este tipo de músicos y de gente que, digamos, deja de estudiar y se mete en este mundillo, pues Robe también comenzó a, bueno, pues a juguetear, digamos, con las drogas duras, incluso con la heroína. Como todo el mundo sabe, fue drogadicto durante varios años, lo cual se puede notar evidentemente en su físico, eso es innegable y es algo que además él nunca ha negado. O sea, él reconoce pues que estaba metido en este mundo y bueno, pues ya os digo que esto le supuso problemas con su mujer, que es su actual mujer, de hecho, que ha sido su novia de toda la vida. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en un concierto que hicieron, bueno, pues Sublevados, que era una banda que tocaba con Reincidentes, y bueno, andaban por allí y bueno, casualmente uno de los colegas que yo tengo, pues era digamos, familiar de uno de los cantantes de Sublevados y así con la tontería, pues, oye, por favor, que me presenten a Robbie y demás. Pero bueno, fue una cosa rápida, una cosa, pero bueno, para mí inolvidable, sin ninguna duda, y precisamente con su mujer, bueno, pues se casa bastante pronto y bueno, tiene como os imagináis, pues dos hijos. Y bueno, claro, el hecho de estar metido en este mundo de las drogas le empieza a provocar problemas con ella, que lo llega a echar de casa, se va durante una temporada a Granada, a un chalet, a saber haciendo qué vida. Y bueno, porque lógicamente cuando tienen niños pequeños y demás, pues a ella, pues lógicamente no le gustaba ni un pelo, aunque en un principio era muy parecida a él. Y seguramente en pensamiento lo seguía siendo, pero dos hijos son dos hijos y hay ciertas cosas, pues que digamos, bueno, pues entiendo que una madre con niños pequeños no quisiera consentir. De hecho, una de sus mejores canciones para mí, una de mis favoritas, que es Bri 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 Bri, él cuenta efectivamente que llegaba tan pedo a casa que cuando intentaba llamar a su mujer, pues precisamente la llamaba así, ¿no? O sea, intentaba decir Bibi, pero de lo borracho que iba, Bi, 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 Bi. Y de ahí salió esa canción. Y ya os digo, es un temazo. O sea, yo a día de hoy no hay día, yo soy megalómana, me encanta la música, todos los días escucho y realizo una hora y media de deporte precisamente bailando, pero siempre hay algún tema de Robe o de Extremoduro que escucho a diario, siempre. Tanto de sus primeros discos como de sus últimos discos, ya os digo, como los Robe, que ya os digo, me apasionan y me han ayudado siempre muchas veces, tanto cuando he estado triste como cuando he estado contenta, o sea, siempre me han acompañado de alguna manera. Entonces, pues bueno, es lo que os digo, o sea, es un grupo, digamos, muy relevante para mí y al que tengo mucho aprecio. O sea, yo a Robert lo adoro. Bueno, pues aquí tenemos a los miembros originales de la banda, ya os digo, Carlos el Sucio, tenemos al Salo,
que es al que le falta un poquito de pelo y demás. Y bueno, más o menos el aspecto que tenía Robe por aquel entonces, que bueno, cambia bastante porque unas veces lleva el pelo corto, otras veces largo, etcétera. Bueno, eso tampoco es muy relevante. Pero digamos que bueno, con el tiempo intenta, digamos, desengancharse, como hacen todos, así que su mujer le da una nueva oportunidad y de nuevo pues se va a vivir a su casa con ella. Y ya os digo, le ayuda a criar a sus hijos, aunque él no obstante durante un tiempo, esto no fue de un día para otro, pues evidentemente seguía consumiendo drogas, lo que pasa que ya digamos que no consumía drogas tan duras, pero sí seguía fumando marihuana y cosas así, bueno, pues os podéis imaginar, esnifando alguna cosa y tal, pero bueno, ya os digo que no fue lo mismo, porque bueno, de alguna manera, ya os digo, siempre fue una persona inteligente y que supo, digamos, parar a tiempo, ¿no? De alguna manera y recuperar a su familia, ¿vale? Eso que quede claro y ya os digo que a día de hoy siguen juntos, con lo cual no era un capricho de verano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, realmente, bueno, pues en un momento determinado empieza a, digamos, pasar mucho tiempo por la zona del País Vasco y demás, y allí es donde conoce a, bueno, a Platero y tú, que como sabéis, pues es un grupo que también fue muy famoso y muy bueno en su época, que estaba, digamos, formado por Iñaki Antón alias Wojo y por Fito Cabrales, como conocéis ahora por su grupo Fito y los Fitipaldis. Y entonces a partir de aquí pues se hicieron íntimos amigos y ya os digo que hicieron algún proyecto juntos como Estrechinato y tú. Bueno, pues también en colaboración con un poeta al que él admiraba, concretamente Manolo Chinato, que participó con ellos, como os comento, en este disco y en alguna que otra grabación. Bueno, aparte de este disco que os comento, de rock transgresivo, que digamos que fue su primer disco y que a día de hoy ya os digo sigue siendo igual de bueno, bueno, pues ya os digo que después de grabar ese disco, que ya os digo que es que luego está fenomenal, o sea, los temas son buenísimos y demás, ¿no? Por muy mal que sonara en aquella época, estamos hablando del año 1989 y que ellos tampoco tenían grandes medios, digamos, para hacer aquí un sonido maravilloso, pero vamos, eso no quita que las canciones fueran muy buenas. De hecho, ya os digo que es que desde el primer momento se les ofrece un contrato, o sea, que tan malo no sería, ¿no? Realmente, ya os digo, se edita como Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Y digamos que poco después, pues ya os digo, rompen su relación con Avispa y demás, y es cuando graban su segundo álbum, concretamente en el año 1991, que es el Somos unos animales, con pasión, como os había comentado. Y bueno, como os comenté, como también romper relaciones y finalmente firman el contrato definitivo con Draw de la Warner Music, pues con ella lanzan el gran disco, pedazo de temas del Toya, en el año 1992. Y al año siguiente, de hecho, pues publica también otro super disco, su cuarto disco, ¿Dónde están mis amigos?, en el año 1993. Así que ya os digo, es que ahí es cuando se asientan, digamos, en la discográfica y deciden recuperar lo que son las pistas de grabación original de su primer álbum, regrabándolo, lógicamente, parcialmente, y lo remasterizan, ya os digo, porque el sonido era bastante malo, bajo el nombre de Rock Transgresivo en el año 94. Y ese mismo año, ya os digo, pues se editó este recopilatorio que os comento de Robe mi pequeña historia, pero que os comento realmente no fue una publicación como tal, esto fue en el año 94, sino que lo enviaban a, bueno, a las personas que quisieran comprar y digamos lo solicitase por correo, ya que os digo que esto pululaba por ahí. O sea, yo tenía el cassette porque a su vez un amigo tenía el cassette que le había pasado a otro amigo, que le había pasado a otro amigo y así sucesivamente. Porque esto no se distribuyó en tiendas, con lo cual fue un pirateo total. Pero digamos que en mi época, y al menos en
digamos, la gente que a mí me rodeaba, que siempre han sido rockeros, punks y gente así, porque yo desde muy pequeñita, mis vecinos eran jeborros que no veas, y con 5 años o 6 ya estaba huyendo, moriré con las botas puestas, porque mis vecinos, yo pues siempre he sido una persona bastante abierta, con muy poca vergüenza, que siempre he sido muy hecha para adelante, y yo no era amiga solamente de la gente de mi edad, yo me hacía amiga de los mayores, de los socorristas y tal, que eran unos heavies que lo flipas, que iban allí con sus mini cadenas a los parques, con sus, bueno, y demás, y que se metían y todo, yo me llevaba súper bien con todo el mundo. Entonces todo el mundo me conocía, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aunque a mis padres no les gustaba mucho que andase eso, pues con esta gente y tal, a mí me daba bastante igual. Y ya os digo que siempre me llevé muy bien, y gracias a ellos, de hecho, pues empecé desde muy pequeñita, ¿no?, a escuchar este tipo de música, de lo cual me alegro y siempre estaré agradecida por eso. Entonces, bueno, como os comento, tras ese año, es decir, después del año 94, pues consiguen publicar, digamos, un álbum experimental conocido como Pedra. En el año 95, que os lo digo, yo fui al concierto de Pedra, en el que se tocaron literalmente con todos sus huevos el disco entero, o sea, tal cual. Y ya os digo, o sea, una auténtica locura. Y se grabó, ya os digo, un poquito antes de su publicación, y en principio, bueno, pues la idea era que fuese un proyecto paralelo a la banda, pero vio la luz bajo el nombre de Extremo Duro. Esto parece ser que fue por ciertas dificultades que las compañías le ponían, ya os digo, para publicarlo bajo otro nombre, ¿no? Entonces, ese mismo año, también por otra parte, la compañía Draw pues reedita su álbum Somos unos animales. Bueno, como os comento, lo que siempre ha sido muy curioso y a su vez digno de admiración es que desde luego hasta ese momento, precisamente porque la banda generaba bastante controversia, aunque ya os digo, había otras bandas por ahí que también, la Polla Records, me dirás, que me encanta también, pero que sí que andaban por ahí con sus promociones y tal, y los conocía todo el mundo, pero a Extremo Duro, aunque eran conocidos en lo que es el círculo de, pues ya os digo, en ciertos círculos de cierto tipo de personas, digamos, no recibió en ningún momento apoyo mediático ni promoción. O sea, ya os digo, tenían cierta reputación en la escena underground, pero ya os digo, nunca, digamos, se les promocionó como ellos se merecían. Y esto es algo que Robert siempre comentó, o sea, que todo lo que consiguió este hombre, todo lo que consiguió, fue un mérito absolutamente suyo. O sea, aquí sí que podemos decir que nadie le regaló absolutamente nada, y mirad a día de hoy dónde está y dónde ha llegado. O sea, eso que quede claro. Yo recuerdo que amigos míos, otros amigos, yo conocía a mucha gente, conocía, eso no quiere decir que fuéramos amigos, pero conocidos tengo muchos. Y yo me acuerdo que se metían conmigo, porque me decían, Extremo Duro, que te gusta Extremo Duro, es una mierda, eso no sé qué, ¿cómo te puede gustar ese grupo? Eso no vale para nada. Todavía de hoy bromeo con alguno en plan, cuando te metías conmigo, ¿qué te parece ahora? Y tal, igual. Bueno, vale, venga, tal. Pero sí que era verdad que con cierta gente decir que te gustaba Extremo Duro era como en serio, ¿sabes? Y alguna gente ni siquiera conocían al grupo, ¿no? Entonces cuando alguien te decía que conocía Extremo Duro te daba una alegría como, sí, has escuchado esta canción y esta y esta. Y de hecho yo, mi primer novio formal, digamos, que me unió a él precisamente porque, ya os digo, nos conocimos en clase, pero precisamente coincidimos en el gusto por Extremo Duro, y a raíz de ahí empezamos a hablar un buen día, de botellón, lo típico, jijiji, jajaja, y salió el tema Extremo Duro, los dos nos empezamos a flipar, y a partir de ahí no dejamos de hablar, y lo típico, al final terminamos saliendo juntos, con lo cual ya os digo que a mi Extremo Duro me ha aportado mucho, así con la tontería. Entonces, bueno, como os comento, no tiene ningún tipo de publicidad, y ya os digo que, bueno, llega un momento determinado en la que consiguen una grabación con mejor presupuesto, con arreglos y demás, y esto no se puede negar, cuidado, que yo no lo niego, pues es gracias a Iñaki y Antón, el Guojo, como os digo, a la banda,
que ya os digo, habían colaborado tiempo atrás y demás, en algunas habían hecho varias colaboraciones, y es cuando se publica el famoso Agila en el año 1996. Y aquí es donde yo ya voy a hablar de las grandes opiniones dispares y lo que yo opino, independientemente, como os comento, del EPS a quien le pese, pero las cosas como son y las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, pues aquí los tenemos un poquito antes de grabar Agila, ya os digo, en el año 96, y ya está Iñaki, que está abrazando al Robe, que digamos que se añade, es decir, el disco lo graba Robe con sus compañeros, pero él es el que hace el trabajo realmente. Pero digamos que a Iñaki le mola un montón el curro y cómo ha quedado y demás, y entonces decide unirse a la banda, porque además se había separado de Fito, que hizo su propia carrera musical. Iñaki básicamente se dedicó a producir música, pero cuando, ya os digo, como estuvo bastante involucrado en el proceso de creación de la Gila, digamos que, ya os digo, le moló y decidió unirse a la banda y, digamos, hacer pues a lo mejor algunos arreglos, yo no, eso no lo pongo en duda, y desde aquí digamos que esto supone para el grupo un punto de inflexión en lo que es su trayectoria como banda, y digamos que con este álbum, como todo el mundo sabe, que es cuando ya bueno, pues consiguen, digamos, ganar su primer disco de oro, y además pues vendió 200.000 copias, ¿no? En el año 99 pues ya había vendido estas, ya os digo, 200.000 copias. Y nadie olvidará la primera vez que empezó a sonar en las emisoras de España el famoso sencillo So Payaso, ahí con los huevos lanzados a la cabeza, vestidos de traje, en fin, una risa. Y entonces, bueno, pues ganaron de hecho el premio al mejor vídeo musical de esta canción en la primera edición de los premios de la música del año 97. O sea que sin ninguna duda aquí efectivamente hay un cambio importante. Pero, y sin intención de ofender a nadie, yo sé que hay muchísimos fans de Iñaki, yo lo respeto muchísimo como músico, me parece que aportó muchísimas cosas a la banda, sin ninguna duda, o sea, hay cosas que no se pueden negar, pero para mí Robe es Extremoduro es Robe. Es decir, es cierto que se hicieron famosos con el Agila y que mucha gente que va un poco de yo Extremoduro, es que lo empecé a escuchar cuando publicaron el Agila, bueno, pues es que tuvo una trayectoria bastante anterior, que es la que os he nombrado antes, que es la que realmente los que escuchamos Extremoduro desde el principio podemos decir, claro, es que habéis empezado a escuchar Extremoduro un poco cuando sacó La Gila, que fue el disco que se publicitó, que se hizo más comercial, digo, pero realmente ya el Robe, antes de que Iñaki entrase en el grupo, hacía una música de PM. O sea, es que eso es innegable, ya os digo, el del Toya, o sea, hay temazos, el bri, 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 el me gustaría, yo qué sé, esa sonrisa tan rara, decidí, bueno, en fin, tiene unos temazos, ya os digo, es que todos, o sea, yo creo que es que no hay ningún tema que puedas decir este tema es malo. Entonces yo a lo que me quiero referir con esto y con esta controversia que hay, que muchas veces, es que, de hecho hay gente que desde que dejó Extremoduro, pues se niegan, digamos, a escuchar al Robe, dicen que no tiene nada que ver, la música que hacía antes con la que hace ahora, que les molaba mucho Extremoduro, pero que ahora que se ha, digamos, ablandado de alguna manera, en fin, que lo critican en ese sentido, también es verdad que sigue teniendo muchísimo éxito. Ya os digo, le pese a quien le pese, a pesar de que digan, no, que sin Iñaki, no sé qué, patatín, patatán. Bueno, pues yo os lo digo. Robe ya era muy bueno haciendo música antes de que Iñaki entrase al grupo. Eso no quiere decir, ya os digo, que efectivamente no aportase muchas cosas, porque también era un gran músico, y ya os digo que eso es algo que no voy a negar, pero Robe es Robe. Punto y pelota. Al menos para mí, ya os digo, y lo discuto con quien haga falta, en el sentido de que parece que hasta que no entró Iñaki, Extremoduro era una mierda, y no es así. O sea, Extremoduro fueron siempre muy buenos, y Extremoduro era Robe, básicamente.
Así que ya os digo que, bueno, pues después de ganar este vídeo, pues ese mismo año publican el famoso disco que yo publico muchas veces cuando estoy cabreada en mis estados de Instagram o mis estados de Facebook o mis estados de WhatsApp, iros todos a tomar por culo, del año 97, que digamos fue su primer álbum en directo y que se grabó, como os digo, en una gira conjunta con la banda Platero y Tú. Y justo al año siguiente, digamos que fue cuando se produjo un primer intento de acercar la banda a lo que es el mercado de Latinoamérica. Se vuelve a editar un recopilatorio, concretamente Extremoduro, en el año 98, que ya os dije que había un disco denominado así, y incluía básicamente una variedad de los temas de los álbumes que la banda había publicado con Dro hasta la fecha, y de la que se distribuyó, bueno, pues una tirada limitada de unas 500 copias por todo lo que es América Latina. Y ya os digo, sin ningún tipo de promoción, como pasaba siempre, y esto lógicamente les disgustó bastante, porque ya os digo, es que nunca se les reconoció realmente en ese sentido lo que era el mérito que tenían, ¿no? Entonces, a ver, me parece súper injusto, pero a la vez ya os digo que a día de hoy es como, toma, que mira dónde he llegado, ¿sabes? Y ahora soy yo el que llevo la voz cantante, soy yo el que decido con quién me entrevisto y con quién no. Y ya os digo, o sea que, en fin, las cosas han cambiado muchísimo de bando. Bueno, más tarde publican Canciones Prohibidas, también con ese gran temazo que conocemos, el de Salir, Beber y el rollo de siempre, y por supuesto Golfa, que es también un temazo. Bueno, es que para mí son todas un temazo, quiero decir. Esto fue en el año 98, ya en el año 2002, porque estuvo durante un tiempo, Robe parece ser que tuvo, digamos, una especie de vacío musical en el que como que no le salía nada, que estaba ahí un poco quemado, desesperado, porque veía que no tenía ahí esa, pues, esa inspiración que solía tener. Tuvo ahí una pequeña crisis musical. Sus fans estábamos ahí, queremos un disco, por favor, ¿dónde estás, Robe? Y en el año 2002 ya publican un disco que se sale por los bordes, que es el Yo, Minoría Absoluta. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de lo que es la biografía autorizada de Extremoduro. Bueno, que luego cuando se separó el grupo y demás también hubo cierta controversia porque Robe ya decidió que no iba a colaborar más. Digamos que fue Iñaki un poco el que continuó con la historia, porque a este libro lógicamente se le tuvo que añadir posteriormente todo lo que es la historia de la separación del grupo y todo lo que es la actualidad, ¿no? Respecto a qué ha sido de Robe, qué ha sido de Iñaki, y etcétera, etcétera. A ver un momento, porque esto antes se veía perfectamente. Había pillado una claridad nítida, pero de repente se va, porque ya os digo, mi móvil, aparte debe ser una SIT, básicamente. Bueno, y básicamente, bueno, pues nos habíamos quedado con ese gran disco de Yo, Minoría Absoluta, que ahí también pegaron un pelotazo, aparte porque, claro, llevaban bastantes años sin publicar ningún disco, y para todos los fans, cuando volvieron fue como, ¡ah! Una locura. Yo no sé cuántas veces pudiera ver al grupo en su gira de este disco, ¿no? Yo creo que debió de ser una de las giras a la que más conciertos acudí, ¿no? Porque, bueno, aunque yo vivo en Madrid particularmente, pues soy de origen gallego, por decirlo de alguna manera, y yo recuerdo que aparte de tragarme todos los conciertos que hacían aquí en Madrid, me iba, cuando estaba en Galicia, en Santiago, en Coruña, en Ferrol, me iba a todos los conciertos que podía, ¿no? Bueno, tanto de este disco como de otros, pero sí que es verdad que el Yo, Minoría Absoluta fue una de las giras a las que más conciertos acudí en un principio. Luego lógicamente ya más adelante os contaré más cosas, pero bueno, digamos que durante la gira de presentación de este maravilloso disco, pues graban las actuaciones de su álbum en un vídeo, gira 2002, concretamente en el año 2004,
Y digamos que durante ese año se publican 2 álbumes recopilatorios que vienen también en una cajita súper mona, con un libreto y demás. Bueno, yo es que lo tengo todo de todo, ¿sabes? Que se llama Grandes éxitos y fracasos, episodio primero, y Grandes éxitos y fracasos, episodio segundo, que como os digo, son todas las canciones desde el inicio, cuando aún no estaba Iñaki todavía, el inicio de Extremo Duro, pero ya con un sonido muchísimo mejor, las canciones remasterizadas, etcétera, etcétera. Y ya os digo, lo que contenía era básicamente temas de la banda parcial o totalmente regrabados y remasterizados, como os comento, para la ocasión. Aparte, publican una caja recopilatoria que reunía, digamos, los 2 episodios, que es el que tengo yo, el DVD de la gira 2002, un álbum recopilatorio con éxitos en versión instrumental, canciones sin voz, y bueno, posteriormente a esto hay otra vez un largo parón, un largo pero largo, es que fueron 6 años que se hicieron eternos. Así que después del sufrimiento que supuso para aquellos que éramos superfans, ¿no?, de Extremo Duro, que nos preguntábamos, jolín, por Dios, ¿qué pasa aquí? Resulta que, ya os digo, tras 6 años, concretamente en el 2008, nos llegan ya con una obra maestra que desde luego no tenía precedentes. Es, vamos, de Extremo Duro, el mejor disco, o uno de los mejores, ya os digo, para mí es que son todos muy buenos, entonces realmente... Pero está claro que La Ley Nata es una consagración total. O sea, es increíble. O sea, la leche, la hostia, todo. No sé si me van a censurar por decir tantas palabrotas, pero me da igual. Y ya os digo, también me tragué todos los conciertos que hubo. Bueno, en fin, o sea, es que, vamos, La Ley Nata es la leche. Es el típico disco que nunca te cansas de escuchar. Estés triste, estés contento, necesites, no sé, desconectar, animarte, te pones La Ley Nata y siempre consigue crear algún efecto en ti, que se te pongan los pelos como escarpias, al menos a mí. Y ya os digo, porque a mí es que la música me encanta, entonces en general ya os digo que yo no sé lo que es vivir sin música, no lo sé. Ya os digo que dedico gran parte de mi tiempo al día en escuchar música, ya os digo de la que más me gusta a mí, evidentemente, que es eso, el rock, el punk rock y demás. Bueno, también es importante que tuvieron muchas influencias de los Ramones, ojito, que a mí los Ramones también me encantan y también tengo un vídeo hecho ya sobre los Ramones, por supuestísimo. Y de hecho, bueno, pues firman en su disco Eros a tomar por culo como C. Ramone, ¿no? Un poco en homenaje. Entonces ya os digo, ya cuando llega La Ley Nata se nos caen a todos las bragas, los calzoncillos y etcétera, etcétera. Decías, ya después de esto no es posible que se haga algo mejor, o sea, esto es increíble. Y luego lo que es comercialmente, desde luego la banda pues alcanza el número 1, es que no podía ser de otra manera, en listas de ventas españolas. Y luego ya pues crean su 10º álbum de estudio, Material Defectuoso, que está muy bien también, pero que no es La Ley Nata. O sea, ya os digo, es que La Ley Nata, o sea, ni el Agila, ni ni el Robin, mi pequeña historia, o sea, es La Ley Nata la que marca, digamos, ya os digo, es que es una obra de arte. O sea, no se puede negar, es una obra de arte, te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede gustar Extremo Duro o no, pero nadie puede negar que La Ley Nata es increíble. O sea, increíble. Es eso, luego sacan Material Defectuoso en 2011, que sí que es verdad que como ya era un grupo con mucho éxito, pues se mantiene durante 4 semanas consecutivas en lo más alto de la lista de ventas españolas. Y 2 años después, pues bueno, parece ser que se roban varios CDs en una cadena de producción del 11º álbum, que es para todos los públicos, en el año 2013, poco antes de su publicación. Así que, bueno, pues debido a esta filtración, se adelantó la fecha de su lanzamiento. No obstante, el álbum, como ya os comento, llegó a alcanzar también el número 1 en las listas de ventas españolas, que para haber tenido, como os comento, siempre en contra a todo lo que es las promociones, el periodismo y haberles prestado siempre tan poca atención, cuidado que llegaron a ser
y lo hicieron ellos solitos, es que es lo que os digo, lo hicieron ellos solitos, es que es así. Ya os digo que contó con escasa promoción y apoyo mediático, pero en 2013 ya habían conseguido vender más de 3 millones de discos, que se dice pronto, se dice muy pronto. Entonces, bueno, como debido a la ruptura con sus anteriores discográficas, digamos que se publican diversos álbumes sin el consentimiento del grupo, sobre todo precisamente cuando la banda se populariza tanto, y entonces estas discográficas mediocres y abusivas aprovechan para volver a reeditar, digamos, esos álbumes que en su momento se grabaron o se intentaron grabar con algunos temas incluso desconocidos y que no se reconocen como publicaciones oficiales, según la misma banda explica, y que muestra, digamos, el lado oscuro de la industria discográfica. Hay que echarle cara, ¿no? Aprovechando que ya os digo que se habían hecho tan famosos, pues dijeron, esta es la nuestra, vamos a sacar todo lo que se grabó con nosotros y demás. Y bueno, desde luego, en fin, esto es bastante lamentable, pero bueno, así funcionan las cosas en estos mundillos y demás. Y bueno, pues precisamente por el motivo de la ruptura de su primera discográfica, que como os comentaba era la Davispo Records, pues se lanza un álbum en formato cassette, ya os digo, llamado Como Animales, en el año que digamos, grabó en el año 91, pero que en realidad pues será, digamos, una farsa, ¿no? Porque se publicó con la imagen del Somos unos animales en la portada, pero el contenido era, digamos, igual que el de Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Así que bueno, más tarde aún encima lanzan en directo Maquetas 90 en el año 96, que básicamente contenía pruebas previas a la grabación de Somos unos animales, de Sidia y La Hoguera, y del año 96 y 97, que contenían, ya os digo, temas que ya se habían incluido en anteriores álbumes que sí que habían sido editados. O sea que vaya face, vaya face. Bueno, posteriormente, ya os digo, en 2013 adelantan la publicación de Para todos los públicos y bueno, pues digamos que esta sería lo que es la historia de su discográfica y demás, de su discografía. Y bueno, pues a partir de aquí, ya os digo que después de realizar innumerables giras, promociones, ventas y demás, bueno, pues digamos que comienzan a surgir las primeras diferencias del grupo. Bueno, aquí tenemos a estos dos grandes, a Robe y a Iñaki, que eso no lo va a negar nadie, como os comento. Yo los he visto en 1000 conciertos y he flipado. Que sepáis que una de mis canciones favoritas, por no decir, hombre, teniendo en cuenta La Ley Innata, es Autorretrato, que aunque no es tan, digamos, querida por la gente, digamos que se la ha escuchado tantas veces y ensayarla y tal, esa música que tiene de torito tiro, torito tiro, 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 ti, ti. Bueno, canto muy mal. Pero esa parte musical me resulta increíble y ya os digo, es que a ver, a mí se me cae la baba, ¿no? Entonces soy muy pesada con este tema. Entonces, digamos que, bueno, pues más tarde, tras años al frente del grupo y durante un parón del mismo, digamos, en el año 2006, digamos que junto a Iñaki y Antón, la discográfica Music, por medio de la cual quieren dar a conocer trabajos de grupo que merecen ser escuchados para ellos, pues digamos que lanzan un primer disco del grupo Inconscientes. Básicamente esto procede de La Inconscienta de Woj, en el año 2007, en el que en principio el propio Robe, bueno, pues colaboró de hecho en algunos arreglos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya empezaba a haber problemas, digamos, a la hora de grabar ciertos temas, ya no se ponían tan de acuerdo en la forma, sobre todo, de grabarlos en el estudio. A Robe ya le cansaba, digamos, la manera repetitiva de estar ahí, la manera de trabajar, pues digamos que ya le empezó a incomodar un poco. Supongo que también Iñaki pues estaba un poco quemado, es decir, eran muchos años, estuvieron muchos años juntos
Y eso sin ninguna duda, pues yo me imagino que termina, bueno, pues agotando de alguna manera a cualquiera. Es decir, por muy buenos que seáis o que sean, bueno, pues al fin y al cabo todo quema y es normal que quieran experimentar otro tipo de trabajos, otro tipo incluso de música. Es decir, jolín, el que es un músico tiene que evolucionar. Es que la gente parece que no entiende este concepto, ¿no? Es como, no, porque ahora el robe, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero bueno, da igual lo que lo critiquen, porque el caso es que está vendiendo más que nunca. O sea, quiero decir que es que el tío está arrasando, o sea, ha arrasado que lo flipas. O sea, que en ese sentido, la gente puede decir lo que quiera, pero Robe es Dios, vende que arrasa, se agotan sus entradas en 10 minutos, o sea, tienes que estar ahí preparado para en cuanto salen las entradas comprarlas cagando leches, porque es que ya te digo, te quedas sin ellas. Y ya os digo, yo he ido a verlo también muchas veces y es que, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que es increíble lo de este hombre, increíble. Y cuando ya pensabas que no se podía hacer un trabajo mejor que la ley innata, y después de haberse separado con estas problemáticas con Iñaki y demás, llega el tío y nos trae, aparte de, bueno, lo que aletea nuestras cabezas en 2015 y, digamos, Destrozares, canciones para el final de los tiempos en 2016, llega el tío y nos trae en el año 2021 la obra maestra de las supermaestras, Mayéutica. En fin, no tengo palabras, ¿vale? O sea, no sé si se puede hacer aquí, pero es un auténtico orgasmo escuchar Mayéutica. O sea, es la bomba, la bomba. O sea, ya os digo, es que musicalmente hablando, qué talento, o sea, cómo se puede. Yo siempre me he preguntado, pues, ciertos artistas, incluso muchos escritores de libros, que lees y dices, pero joder, ¿cómo alguien puede tener la cabeza para escribir esto tan bueno, ¿no? Ya sea a nivel musical como a nivel, ya os digo, de literatura, de creación de libros, que dices tú, joder, pues El Señor de los Anillos y cosas así, digo, joder, digo, esta gente, o sea, o los pilares de la tierra, ¿vale? O sea, ¿qué tienen en la cabeza tan privilegiada para poder hacer estas cosas? O sea, yo siempre me lo he preguntado. Digo, es que yo sería incapaz de escribir un libro. O de escribir un libro al menos que no sea de algo que tenga que ver conmigo o con lo que a mí me gusta y lo que yo hago, a lo que yo me dedico, pero esta gente que crea esas novelas tan impresionantes que dices tú, joder, que son de lectura obligada, que luego hay muchas otras que no son tan conocidas y son también la leche. O sea, es que os podría hablar de 20.000 libros, porque yo siempre he sido, digamos, muy lectora. Pero ya os digo, desde Gabriel García Márquez con el relato de un náufrago, que también es un librazo. Luego tenemos Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que es buenísimo. Tenemos este del que se ha hecho una versión ahora bastante mala de lo que es en serie, jolín, ¿cómo se llama? Que la protagonista es la Alice esta que entra en un psiquiátrico, me acordaré del nombre, Los renglones torcidos de Dios. Bueno, pues todos esos libros yo ya los había leído hacía mucho tiempo, muchos años, era gran fan además también de Agatha Christie, sobre todo de Hércules Poirot. La señorita Marple ya no me gustaba tanto. Y bueno, pues os estoy contando mi vida, pero básicamente es que es así. O sea, quiero decir que viene a cuento en el sentido de que es increíble lo que puede tener la peña en la cabeza, incluso el Arturo Pérez Reverte, para escribir esas cosas. E incluso para hacer el guión de ciertas películas o demás. O sea, es que hay que tener un talento y una mente, que es que si nos paramos a pensarlo, es que yo desde luego digo, joder, es que es increíble. O sea, es increíble qué talento, qué barbaridad. O sea, en fin. Y ya os digo que con Robe pues me pasa eso. Por eso digo que Robe es Dios, que cuando ya pensabas que no podía haber nada mejor, va el tío y nos saca esta gran obra maestra, ya os digo, obra maestra de las maestras, en la que, bueno, en un principio colabora también Iñaki, pero luego, ya os digo, por esos problemas que ya tenían y demás, que se llegaron a convertir en problemas incluso personales, de los que Robin nunca ha querido hablar. Sin embargo, Iñaki sí que ha manifestado algunas cosas y también dejando caer, que a mí eso pues tampoco me ha parecido muy bien, la verdad. Bueno, aquí fue cuando anunciaron su separación y demás, pero bueno, Iñaki ha dejado caer en alguna entrevista pública que se le ha hecho que de alguna manera Robin nunca llegará a hacer lo que él
y Robe hicieron juntos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que ese dúo que ellos crearon, que es lo más de lo más y que Robe no... solo, pues que sí, que es muy bueno, que tiene mucho talento y demás, pero que lo que ellos consiguieron, pues que no se iba a repetir. Y aquí tenemos las cifras, señores, y los datos, es decir, pero lo mismo que le pasó a Fito, quiero decir, que independientemente de la calidad como músico de Iñaki, estos músicos, tanto Robe como Fito en su momento, han salido adelante sobrados, pero sobrados, y ya os digo, es que son, vamos, bueno, para mí Fito no le llega ni a la suela de los zapatos, con todos mis respetos a Fito, que también está muy bien, pero ya os digo, llegarle a Robe a la suela de los zapatos para mí es prácticamente imposible. Y eso que ya os digo, soy gran seguidora también de Los Suaves, a los que también he visto ni se sabe cuántas veces, porque además son de mi tierra y he ido a miles de conciertos en la playa de Riazor totalmente gratuitos, y ya os digo que también es un grupo que me pirra mogollón, pero ya os digo que al nivel de Extremo Duro y de Robe, imposible. Y va el tío después de hacer Mayéutica y en el 2023 nos trae también otro discazo que es Se nos lleva el aire. En fin, no os podéis imaginar la cantidad de veces que he podido escuchar ese disco, que sigo escuchando a día de hoy y que ya tiene temazos, o sea, que es que, en fin, o sea, el poder del arte incluso. Y en este momento es cuando se le empiezan a hacer un montón de reconocimientos, incluso en Extremadura, donde en su momento fue criticado, dilapidado, lo trataron como, vamos, como que les avergonzaba que un grupo tan transgresor fuese de allí, les ponían mil problemas para tocar y demás, y ahora mira por dónde, que básicamente le chupan el culo, porque eso es así. O sea, ahora está recibiendo un montón de premios, un montón de cosas. Sí que es verdad que, bueno, que también en parte sorprende que Robe al final haya pasado un poco por el aro, a pesar de que ya os digo que tiene una personalidad que arrasa. De hecho, hay una anécdota y una entrevista que me encantó con el tío este Broncano. Bueno, pues lo invitó a su programa, pero Robbie le dijo que no. O sea, básicamente. A pesar del éxito y tal, le dijo que él no iba a ir a su programa, que ya sabía cómo se las traía y tal, que no iba. Pero bueno, parece ser que Broncano, que es gran admirador de Robe, pues insistió y Robe al final aceptó, pero le dijo, yo no voy a tu programa, si quieres entrevistarme y tal, vienes tú a entrevistarme a mí. Y por supuesto Broncano tuvo que hacer la excepción, no le quedó otra, porque las condiciones las ponía Robe, y se fue a entrevistarlo, donde Robe lo citó y demás, porque no le quedó otra. Y ya os digo, la entrevista es de risa porque es tan natural este señor. Dice las cosas tal cual las piensa y tal cual le salen, que es un poco como yo, o sea, que es que lo suelta y se queda tan ancho, ¿no? Es lo que me pasa a mí, que es que lo suelto y luego ya, claro, a lo mejor pues hay gente que se lo toma mal o que, jo, es que de sincera te pasas o de tal, pero es que es así, ¿no? Y sobre todo hay un detalle que me hace mucha gracia, que es cuando le pregunta, bueno, y el disco y todos a tomar por culo y tal, ¿a quién te referías exactamente con lo de que se fueran todos a tomar por culo? O sea, ¿hacia quién realmente se dirigía eso, no? Y el tío le dice, pues a ver, pues a todos, o sea, a todos. Dice, pero bueno, incluso a tomar, sí, a todos, que se vayan todos a tomar por culo. Y me hizo muchísima gracia. Y luego también cuando le pregunta en qué año se grabó uno de sus discos, claro, coge y le dijo, pues, no tengo ni puta idea. Dice, yo qué sé cuándo se grabó. O sea, en fin, que es un personaje sin ninguna duda, pero es un músico como la copa de un pino, ya os digo. Y bueno, básicamente todo lo que ha hecho siempre ha sido por convicción, o sea, eso sin ninguna duda. De hecho, solo ha colaborado, aunque se le han pedido, os podéis imaginar, 100.000 colaboraciones, entre ellas incluso Estopa, que bueno, tienen su pase sin ninguna duda y son buena gente, pero claro, ellos también admiran, es que hay muchísimos grupos que admiran a Extremo, muchísimos. O sea, Estopa, Marea, de hecho Marea es lo que dice también, que Extremo Duro ha sido de siempre su referencia. También son un grupo buenísimo, a mí también me encanta, y también el Cuchi pues es un gran poeta,
pero siempre se ha basado, lógicamente, en la música de Extremo, y él lo dice en las entrevistas, dice, vamos a ver, es que no vamos a comparar, es que Extremo es Extremo, o sea, es que no hay nada más grande, pues efectivamente. Y ya os digo, siempre ha tenido un carácter muy marcado, nunca ha dado un paso si no creía en lo que estaba haciendo. Por eso os digo que a pesar de la cantidad de colaboraciones que se han ofrecido, a muchas, a la gran mayoría les ha dicho no, porque dice que él tiene que sentir lo que está cantando. Que si no lo siente, no lo puede cantar. Incluso, pues eso, ya os digo, ha habido pues algunos que le han pedido colaboraciones y que evidentemente, básicamente por el tipo de música que hacen, está claro que no, que no iba a colaborar con ellos, ¿no? Dani Martín y demás, pues también le hubiese encantado, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, vamos a ver, Rubén no ese tipo de música, pues va a ser que no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Independientemente de que él piense una cosa u otra sobre Dani Martín, que seguramente no tenga nada contra él, pero también incluso alguna vez que le han propuesto participar en otros grupos, pues básicamente les ha dicho, oye, mira, que es que me parece muy bien y tal, pero es que no es mi estilo. O sea, o el estribillo no me mola, o es muy repetitivo, el estribillo es un poco hortera. O sea, el tío no se corta, nunca se ha cortado, y ya os digo, digamos que no ha medido en ningún momento sus actos en términos de éxito. Ha sido, es verdad, que muy cabezota, pero también es cierto que al final siempre se ha salido con la suya, aunque se haya equivocado, por supuesto, pero el tiempo al final le ha dado la razón casi siempre. O sea, eso está clarísimo. Y bueno, ya os digo, es que alguna gente lo llama como desvarío creativo, el tema del Pedra, ¿no? Porque sin ninguna duda es que me acuerdo que fui al concierto y era en plan, tío, ¿en serio? O sea, es que el tío lo dijo, dice, no, no, es la gira de Pedra y me voy a cantar el Pedra entero. Y en ese momento no era costumbre de que los músicos hicieran ese tipo de cosas. Entonces era como, ostras, que se va a cantar el Pedra entero. Y sí, sí, se lo cantó, pero con dos cojones. Ya os digo. Y luego ya estamos hablando de que era media hora de duración, que en ese momento tampoco, o sea, era bastante porque no estabas acostumbrado a que un grupo te tocase un disco así del tirón, ¿no? Pero luego es que La Ley Innata y Mayéutica, que son, ya os digo, una obra única en ambos casos, eh, es que duran 45 minutos, una hora cada disco. Y es que lo estás escuchando y no te cansas. O sea, es como, cada momento es como más intenso es que yo ya os digo, me emociono de una manera que es que a mí se me caen los lagrimones. Y sobre todo cuando el grupo sale al escenario, cuando estás ahí, Robert Robbie sale, yo siempre ahí me pongo a llorar como una tonta. O sea, es que es una cosa, porque esa emoción del público, esa, no sé, me hace sentir, no sé, como diciendo, jo, es que son tan grandes, es que es tan grande, es que, en fin. Yo soy muy llorona con estas cosas, también viendo algunas películas o leyendo algunos libros se me caen las lágrimas con bastante facilidad, pero es que es realmente emocionante. Ese momento en el que salen ahí y tal, y esos aplausos locos y ese comienzo y tal, es una auténtica locura. Y ya cuando tocan ciertos temas es que ya no lo puedes evitar, dices, es que lloro. Entonces ya os digo que es increíble que en la gira del Mayéutica lo que más celebrase el público fue básicamente lo que más celebramos. Fue escuchar una canción de 45 minutos, porque no ha habido nadie con una carrera como la suya, con canciones que son auténticos éxitos y que además consiga que su último disco sea el más celebrado. O sea, eso está claro. Y ya os digo, cuando parecía que no se podía superar, se ha vuelto a superar una y otra vez. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Aquí está la banda actual que él denomina Los Robe, en la que desde luego ha elegido, porque lógicamente una persona como él con tanto talento, pues evidentemente si hay una cosa de la que sabe es de música, lo domina y ha escogido, la verdad es que a grandes músicos, muy expertos cada uno en lo suyo, la voz de Lorenzo increíble. O sea, son la leche, la verdad. El grupo, ya os digo, es que se te caen todas las estas. Y vamos, en fin, es que, ¿qué voy a decir? Es que no puedo decir mucho más que lo flipo cada vez, que he ido a todos los conciertos que he podido, una y otra vez, y no me canso. Y bueno, para mí fue una gran putada, la verdad, cuando, pues bueno, le dio esa trombosis pulmonar y demás.
al final me imagino que en la vida pues todo tiene consecuencias y bueno, la vida que llevó en sus inicios pues fue bastante dura. Y bueno, lamentablemente pues tuvo que precisamente, aunque bueno, ya te digo, yo ya lo había visto un montón de veces en la gira, entonces, bueno, pues además lo primero por supuesto era su salud y que se la sigan conservando durante mucho tiempo, porque si nos quitan a Robe yo ya no sé a qué nos vamos a sujetar con la cantidad de basura que se hace actualmente en el mundo musical, ya sin decir el tema del reggaetón, que en fin. Y parece ahí lo típico que se dice, ¿no? De, jo, es que claro, también es lo típico, quedar bien, no me gusta el reggaetón, no, no, es que a mí no me ha gustado en la vida todo lo que es la caca de música, o sea, para mí, claro, para mí. O sea, hay otra gente que te dirá, bueno, pues tú dices que es una caca y tú dices qué tal. Y no obstante, tengo que decir una cosa, o sea, yo soy una persona que tú ves mi lista de Spotify y alucinas. Porque tengo, evidentemente, todo Extremo Duro, Ramones, no sé qué, pero de repente tengo dos temas de Rocío Jurado. O uno de Rafael, o yo qué sé, o uno de Whitney Houston, o uno de... ¿Y qué pasa? Que hay gente que dice, joder, ¿cómo te puede gustar Extremo Duro y Rocío Jurado? Eso es imposible. Y digo, vamos a ver, es que no se puede negar el talento de ciertos artistas. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero el talento es el talento. Y Rocío Jurado, pues te podrá gustar más su música o no, que a mí, bueno, pues por lo general no me suelen gustar, pero hay que reconocer que la señora tiene unos temazos que dices tú, joder, es que a mí se me caen los lagrimones, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, pues es que Extremo Duro y Rocío Jurado, que no sé qué, es que no sé cuánto, digo, joder, digo, el talento es el talento, o sea, ¿qué me estás contando? Digo, y esta mujer no se puede negar que es un talento, aunque te guste o no te guste. Punto y pelota. Y lo mismo pasa con otros muchos cantantes o grupos y demás. Bueno, por ejemplo, yo nunca he sido fan, por supuesto, de todo lo que son los triunfitos, que se llaman. Nunca me han gustado, ya os digo. O sea, básicamente me parece un producto totalmente comercial y demás. Y bueno, pues ya os digo, es que no. En fin, que lleguen a ser, junto con Extremo Duro, de los más vendidos. En fin, digamos que como Robé manifestó en su momento, Operación Triunfo le daba un poco de yuyu, ¿no? Dice que la gente se le coma el tarro así de fácil, me asusta. Y es que es verdad. O sea, nos están metiendo el producto pim, pam, pim, pam. Y a los que ya somos de los 80, además, pues no nos la meten doblada. Pero a los chavales de hoy en día, en fin. O sea, escuchan mierda, no, lo siguiente. O sea, no vale para nada. Y sobre todo, la falta de cultura musical que tienen a mí me preocupa bastante. Y es lo que decía Robe, ¿no? Que le asusta. Dice, cuando veo los programas de máxima audiencia me parece que estoy rodeado de gilipollas y quiero pensar que ese es un reflejo irreal de la sociedad. Pero lamentablemente no lo es lo que hay, la sociedad va cada vez de mal en peor, nos hemos vuelto unos egoístas, egocéntricos, ya os digo, pasan cosas que desde luego es increíble. Nadie ayuda a nadie, estás viendo que a alguien le están haciendo daño y la gente pasa. Y hay una canción que él escribe que se llama Nana Cruel, que yo cada vez que la escucho, ya os digo, lloro una y otra vez, porque no hace más que decir grandes verdades y, entre otras, pues que en la vida tú esperas que la gente te abrace, que la gente te quiera y demás, pero que lo que te encuentras es gente que te miente, que te engaña, que te viola, que te mata y no siente nada. Y esta letra, ya te digo, es, vamos, una fiel realidad que es inevitable, ya te digo, no llorar con ella, o sea, es inevitable. Ya os digo. Entonces, bueno, pues digamos que ha alcanzado la auténtica cima, caminando y transitando los caminos del éxito, pero ya os digo que nuevamente decidieron salirse del camino para caminar mejor, porque ya te digo que después de su obra, de una de sus obras maestras, La Ley Innata, pues digamos que dejó pasar 6 años, o sea, fue un parón de más de 6 años. Además, pues es un trabajo con una gran complejidad armónica y lírica que marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo, por mucho que digan que fue la gila con Iñaki y demás. O sea,
Ya os digo, que hay mucha gente que se acopló a Extremoduro en la gira y que si no, es que tal, es que cual, es que Iñaki, digo, bueno, perdona, pero es que antes de la gira había bastantes más discos que también son muy buenos y que estaba Robe solo, o sea que no me sirve y de hecho a los hechos me remito, o sea, Robe a día de hoy es que ya te digo, es el puto amo, es el puto amo. Entonces, ya os digo, sí que es verdad que hubo un punto de inflexión en la carrera del grupo porque aquí es cuando el público se divide, porque según muchos, ya os digo, desde que se separa de Iñaki, el trabajo no se parece en nada al rock transgresivo de los primeros discos, y digamos, lo que podría haber sido un giro catastrófico, sumado a un posible olvido tras el parón, digamos que aupó a Extremoduro al primer puesto de la lista de éxito y a Robe ya ni te cuento. Con lo cual, no hay mal que por bien no venga, y digamos que, bueno, pues para Robe nunca ha existido el miedo a desaparecer, incluso al miedo a no estar, y así lo demuestra en su relación con la prensa. Su personalidad siempre esquiva con los medios de comunicación, y no es menos de lo que merecen, y ese desdén, ¿no?, inicial en los principales diarios y radios le hacen marcar distancia, ya os digo, porque nunca ha sido de aparecer en las grandes fórmulas, hasta que el grupo ya os digo que era tan potente que prácticamente era imposible evitarlo. Pero ya os digo que desde el principio siempre le han resultado muy incómodos, porque las letras eran muy reivindicativas. Así que bueno, ahora mismo la relación que tiene Robe con la prensa, digamos que es beligerante. Aquí tenemos a Dios y, como os digo, sí que es verdad que hay un sentimiento de agravio por haber sido ignorado en los comienzos, y que es a partir de la gira cuando ve que de repente toda esa gente que lo había despreciado pues se pone en marcha esa maquinaria de alguna manera, se empiezan a fijar en ellos, y él de alguna manera pues se tomó su venganza de no conceder entrevistas a nadie. Y sin embargo, bueno, con el paso del tiempo, lógicamente, pues bueno, también ha ido suavizando la postura, porque bueno, los años también influyen, evidentemente, y también un poco sus enfoques con la prensa. Y ahora digamos que tienen a periodistas más cualificados que dejan de lado todo lo que tiene que ver con las drogas o con los tacos, se centran más en la música y no en lo que rodea la vida de Robe. Y además él es ahora más aperturista, convoca ruedas de prensa para presentar sus nuevos discos, hace alguna entrevista que otra, pero no obstante sigue siendo, como os digo, escurridizo, rehuyendo de las cabeceras principales y de las grandes radios, sin ninguna duda, y que básicamente esto es lo que acompaña la personalidad de la banda y de Robe, sin ninguna duda, que queriendo o sin quererlo, pues al final también resulta que sin quererlo es una estrategia de marketing, ¿no? Es así, o sea, somos así. Entonces, bueno, pues no les gusta el faranduleo y al final no hacer promo también es promo, porque generas de alguna manera esa necesidad en los medios de buscarte, estar pendiente de ti, ¿no? Ese halo de misterio que rodea también al personaje, ¿no? Que vamos, el personaje no tiene nada, porque persona más auténtica que él yo creo que no hay. Y esto también es un reclamo. Y ya os digo, no vas a ver a Robe nunca en El Hormiguero, por ejemplo, ¿vale? O sea, entre muchos otros. Ya os digo. Entonces ya os digo que con el único al que le concedió finalmente una entrevista fue a Broncano, pero fue, ya os digo, Robe el que marcó las pautas y no Broncano a pesar de su éxito. Y digamos que un músico tan consolidado como Robe no tiene miedo ni a la desaparición ni al olvido, ya que cuando el ascenso ha sido muy rápido, pues la caída suele ser igual de rápida, pero cuando tienes una carrera como la que tiene Robert, tan sólido, y unos avales tan potentes, pues evidentemente no se derrumba tan fácilmente, o sea, eso está claro. Entonces, bueno, bien sabe que un buitre no come alpiste, que no es animal doméstico y siempre al margen de las normas que dicta la industria musical, apenas hace videoclips de sus canciones en un mundo cada vez más visual. Y si la tendencia es a cortar los temas para lograr el máximo de escuchas en Spotify,
Las de su último disco giran en torno a los 6 minutos de media. El poder del arte, te cagas. Y digamos que consigue mantenerse a un lado de las normas. Y digamos que no podemos catalogar si algo es underground o no fácilmente porque depende del paso del tiempo. Y está claro que Extremoduro nace con una actitud contestataria, contracultural, pero se acaba volviendo mainstream y ahí es donde Robe se hace más esquivo porque no nació para eso ni para comulgar con el sistema, sino para ser un inadaptado. Así que, bueno, como os digo, es muy difícil que volvamos a ver a personas a este nivel, así, con este carisma, que habrá muchos chavales que sean como Robe, que hay, ya os digo, en los conciertos increíbles, generaciones diferentes, o sea, hay gente como yo, de la década de los 80, gente de la década de los 90, gente de los 2000, gente del 2010 y gente de ahora, que digo, ¿cómo me alegro que a día de hoy haya chavales que no solo escuchan mierda y que les gusta Robe, bien sea por herencia, bien sea por lo que sea, pero que eso me da una gran alegría y ya os digo, nada es impensable, nada es imposible, pero Robe puede ser el último en transitar los márgenes y los caminos de las utopías y hacerlo ante gran público, sosteniendo que todavía no ha hecho su mejor canción y que se encuentra en un excelente momento creativo. Así que todo indica que seguirá, y eso esperamos sin ninguna duda, poniendo la banda sonora a la historia de alguna que otra generación más, hasta que se canse y nos vuelva a mandar todos a tomar por culo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.